Lo que vamos a ver hoy es textura del suelo, densidad aparente, densidad real, estructura del suelo, estabilidad estructural y porosidad. Vamos a hacer una pasada por los conceptos más importantes que tiene la cartilla. La cartilla es muy fácil de leer, no tiene conceptos que sean demasiado complejos, así que ustedes apóyense mucho en la cartilla esta, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de sistemas naturales, en la naturaleza vamos a encontrar distintos componentes, distintas sustancias y en distintas fases. ¿Qué quiere decir esto? Una fase de un sistema es la región del sistema que tiene las mismas propiedades físicas, ¿sí? Puede ser el caso de una sustancia que tenga dos fases o puede ser diferentes sustancias que estén en una sola fase. Por ejemplo, el caso de el agua, ¿sí? Que esté líquida y en forma de hielo, ¿sí? Es la misma sustancia en dos fases distintas, fase líquida y fase sólida, y después tenemos una agua con sales disueltas, que son diferentes sustancias en una sola fase, ¿sí? La fase líquida. Cuando hablamos del suelo como sistema, entonces vamos a decir que es un sistema polifásico, heterogéneo y disperso. Es heterogéneo porque tenemos distintas fases, ¿sí? Eso lo hace también polifásico porque tenemos una fase sólida, ¿sí? Donde tenemos material inorgánico, material orgánico, tenemos una fase gaseosa y una fase líquida. Resulta interesante e importante destacar para ir comprendiendo un poco mejor los fenómenos que se dan en el suelo, tener en cuenta que las propiedades no solo interesan las propiedades de la fase en su zona central, sino que en el límite de las fases también se dan una serie de fenómenos de interfase que también son de suma importancia para los fenómenos que se dan en el suelo. Tal es el caso de absorción, de intercambio de nutrientes, intercambio iónico, ¿sí? Son una serie de fenómenos que se dan en esa zona de interfase. También, cuando el sistema presenta al menos una de sus fases subdivididas en pequeñas partículas, esto hace que esas partículas tengan un gran área de interfase. Vamos a hablar de un sistema disperso. Por lo tanto, si tenemos que definir el suelo, va a ser un sistema polifásico, heterogéneo y disperso. Al analizar la fase sólida del suelo, vamos a ver que hay una serie de partículas que difieren en tamaño, características mineralógicas, y es importante estudiarlas a ellas porque son las que van a definir características físicas fundamentales, como son la textura, la estructura, color, consistencia, densidad, temperatura, y también una serie de características físicas derivadas, que son las que van a dar, por ejemplo, la porosidad, la capacidad de aire, agua, compactación, profundidad radicular efectiva. Y estas partículas sólidas las vamos a clasificar en función de un límite mínimo y un límite máximo de diámetro equivalente, ¿sí? Y es lo que se denomina fracción granulométrica. Nosotros vamos a tener este agrupamiento arbitrario que nosotros hacemos. Las partículas varían en forma continua, ¿sí? No varían escalonadamente el tamaño de las partículas, sino que varían en forma continua, pero nosotros establecemos ciertos rangos mínimos y máximos que nos permiten definirlas y estudiarlas. Así tenemos las arenas, que están entre los 0,05 a 2 milímetros. Por debajo de esto tenemos el limo, que está entre los 0,05 milímetros y 0,02 milímetros. Y debajo de los 0,02 milímetros tenemos a las arcillas. Fíjense que usamos el término diámetro equivalente. Si nosotros tomáramos una partícula del suelo y la analizáramos, veríamos que son de forma heterogénea, ¿sí? Por lo tanto, es necesario introducir este concepto de diámetro equivalente. Ahí tenemos la comparación entre una esfera, donde nosotros hablamos de diámetro nominal, pero las partículas del suelo son sumamente desparejas, desuniformes. Entonces tenemos que introducir este término de diámetro equivalente.
Este término se basa en la ley de Stokes, que nos dice que una partícula de igual densidad va a descender bajo el efecto de la gravedad a la misma velocidad que la partícula que tenga este diámetro nominal. Entonces, de alguna forma nos permite asociar una partícula sumamente desuniforme a un diámetro equivalente, basándonos en que tiene la misma densidad y la misma velocidad de caída. Hemos dicho que los componentes tienen diferentes tamaños. Recién hablamos de arena, limo, arcilla, ¿sí? Todas esas están por debajo de los 2 milímetros, y es lo que constituye la fracción fina del suelo. Las partículas que están por arriba de los 2 milímetros, de los 25 centímetros, son los fragmentos gruesos, y los que tienen más de 25 centímetros de diámetro equivalente es lo que denominamos pedregosidad o rocosidad, y no forman parte de la masa del suelo. Bien. Como algunas características para que tengamos en cuenta de las arenas, limo y arcilla, podemos decir que las arenas provienen de la desintegración física de la roca madre, ¿sí? Tienen una composición mineralógica similar, pero pueden presentar algunos minerales primarios. El limo tiene un tamaño intermedio entre las arenas y las arcillas, lo que le da algunas propiedades ya más parecidas a lo que son las arcillas, ¿sí? Propiedades de tipo físico-químicas. Y después, por último, las arcillas, que son las partículas de menor tamaño, son materiales secundarios ya, formados por transformaciones químicas de la roca madre, y sí tienen una elevada superficie por unidad de masa, lo que les da una gran actividad físico-química. Por lo tanto, esta es la fracción que más propiedades aporta después al suelo. Ahora que hemos hablado ya de lo que son las fases sólidas, los componentes, los tamaños que estos tienen, las fracciones granulométricas, podemos definir lo que es la textura del suelo, como la proporción relativa de arena, limo y arcilla en la masa del suelo. Por lo tanto, recuerden, estamos hablando de partículas por debajo de los 2 milímetros de diámetro equivalente. Aquí tenemos dos sistemas de clasificación, el del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y de la Asociación Internacional de Suelos, que tienen algunas diferencias, pero las tres tienen las tres fracciones, ¿sí? Arena, limo y arcilla. Fíjense que la del Departamento de Agricultura de Estados Unidos es un poco más detallista en la definición del tamaño de las arenas. Ahora bien, definamos lo que son las clases texturales. Las clases texturales son la combinación de esas fracciones granulométricas en una determinada proporción. Así vamos a tener 5 clases generales, ¿sí? Que a su vez nos van a permitir definir las clases texturales específicas. Fíjense que van desde las texturas gruesas con los suelos arenosos a las texturas más finas con los suelos arcillosos, pasando por los suelos francos. Esto ya nos va introduciendo un poco en una noción de lo que son los suelos francos. Los suelos francos son aquellos que tienen un equilibrio en las propiedades cualitativas. No quiere decir que un suelo franco tiene la misma proporción de arena, limo y arcilla, sino que simplemente tiene un equilibrio en las propiedades cualitativas. Eso ya lo vamos a entender un poco mejor ahora que veamos este triángulo textural. Fíjense este concepto. Acá vamos a poder, de alguna forma, resumir lo que venimos hablando de las fracciones granulométricas y las clases texturales. Si dijéramos que un suelo franco es un 33% de arena, limo y arcilla, estaríamos en esta región. Pero nosotros vemos que un suelo franco está por debajo de esta región, que sería la región central de este triángulo. Así, esto nos permite verificar que pequeñas proporciones de arcilla aportan propiedades importantes a los suelos. Este es el triángulo textural que nos permite a nosotros clasificar a los suelos en función de las clases texturales.
¿Cómo funciona o cómo se maneja este triángulo textural? Fíjense que tenemos tres ejes, el de las arenas, el de las arcillas y el del limo. Nosotros cuando tengamos un análisis de suelo, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener un porcentaje, ¿sí? Si nosotros pedimos un análisis granulométrico al laboratorio, nos va a dar un porcentaje de arena, limo y arcilla. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Vamos a considerar, por ejemplo, el porcentaje de arena y vamos a proyectar una línea hacia adelante. En este caso, el primer ejemplo tiene un 22,3%. Perdón, vamos a considerar este caso, el segundo caso, que es el que tiene un 33%. A ver, no, estaba bien. Arena, un 33%, entonces buscamos en el eje de arena a dónde está un 33% y trazamos una línea proyectada hacia adelante. El siguiente sería el limo con un 44,5%, entonces buscamos en el eje del limo a la altura correspondiente y vamos a trazar el eje correspondiente, la línea correspondiente. Y por último, las arcillas, que en este caso tenían un 22,3%, y donde se junten las tres líneas, vamos a poder caracterizar a nuestro suelo. En este caso, un suelo franco. También tenemos fragmentos gruesos que son de más de 25 centímetros y se caracterizan con una serie de adjetivos que se le suma a la clase textural de acuerdo a las características y a la forma del fragmento. Por ejemplo, se va a usar adjetivos como guijoso, gravilloso, todo eso lo tiene en la cartilla, no es para nada complicado de entender. Ahora bien, veamos un poco cuál es la significación agrológica de la textura. ¿Qué importancia tiene para nosotros desde el punto de vista de manejo y de las propiedades que pueden aportar a nuestro suelo? Las gravas, como fracciones más grandes por ruptura de la roca madre, tienen nula plasticidad y cohesión, no puede retener agua, disminuye el volumen efectivo del suelo y va a traer una serie de consecuencias. Si nosotros estamos hablando de un suelo fino, puede tener algunos aspectos positivos, como favorecer el régimen térmico, el régimen hídrico, pero si tenemos un contenido elevado, disminuye el espacio poroso. En superficie de textura fina, va a disminuir la evaporación sobre la superficie, va a favorecer la infiltración, pero también reducen la capacidad nutritiva del suelo. En suelos con textura gruesa o textura media también reducen la capacidad de agua y el volumen efectivo del suelo. Puede ser también un importante impedimento para las operaciones de cultivo, las labores, el trabajo de maquinaria, también puede interferir la germinación. Después, las arenas tienen una débil a nula plasticidad y cohesión, poco cambio de volumen, son muy débiles en su capacidad de retención de agua, débil a nula actividad físico-química. Recuerden, son partículas más grandes, con menor superficie específica, por ende, menor actividad físico-química, y pueden generar una aireación excesiva. ¿Qué puede ocurrir con esto? Que si nosotros trasladamos esto a suelo y a manejo de cultivo, desarraigo de plantas, un efecto abrasivo sobre las mismas, cuando son suelos secos podemos tener muchas fluctuaciones térmicas, y también puede haber proliferación de plagas y enfermedades. También hay algunos aspectos favorables, como que pueden permitir que los sistemas radiculares se desarrollen muy bien en profundidad, entonces son suelos aptos para cultivos de raíces, son suelos livianos y tienen una lenta evaporación. El limo habíamos dicho que tiene propiedades intermedias entre la arena y arcilla, derivado también de su tamaño. Como principal desventaja, una baja estabilidad estructural. Son suelos que se planchan o forman una costra que sella la superficie del suelo. Cuando ocurre una lluvia, ¿sí? Si este suelo está desprotegido, puede ocurrir ese planchado, que es la formación de una costra que impide el intercambio de gas y de agua con el suelo. Y tiene algunos aspectos favorables, como que si están constituidos por minerales alterables, son una buena fuente de nutrientes y tienen una buena capacidad de retención de agua útil. La arcilla, hemos dicho, tiene una elevada plasticidad, cohesión, adhesión, elevada retención de agua, tiene cambios de volumen y una elevada superficie específica. Como
como aspecto desfavorable para el manejo son suelos pesados, muy plásticos, adhesivos cuando están húmedos, son duros y compactos cuando están secos, por lo tanto tienen un margen para trabajarlos bastante estrecho respecto a la humedad del suelo. Puede originar sistemas radiculares reducidos, puede también generar agrietamientos que descalzan las plantas, no son aptos para fundaciones, pueden tener un drenaje pobre, una excesiva capacidad de agua y poca capacidad de aire, y como aspecto favorable una elevada capacidad de intercambio iónico, ¿sí? Y estructuras estables. Por último, los suelos francos, hemos dicho que tiene un equilibrio de estas propiedades. Por lo tanto, se encuentran atenuadas las de las arenas y las arcillas, lo que los hace suelos bastante equilibrados en sus propiedades. Bueno, sigamos avanzando. No sé si hay alguna duda respecto a esta primera parte, o ya entramos en lo que es densidad. ¿Alguna consulta? Bueno, seguimos entonces con lo que es densidad de partículas. Pasamos al tema siguiente. Densidad de partícula o peso específico real se define como la masa total de los sólidos sobre el volumen sin incluir el espacio poroso. Las unidades en las que se mide son gramos por centímetros cúbicos o toneladas por metro cúbico. Tiene una serie de aplicaciones como permitirnos calcular la porosidad total y la relación volumétrica entre las fases. Y debido a que la mayoría de los suelos está compuesto por cuarzo, feldespato y lo que son los silicatos coloidales, podemos decir que nos encontramos dentro de estos valores de 2,65, 2,6 a 2,75, podríamos decir, gramos sobre centímetros cúbicos. Por lo tanto, si tenemos que hablar de un suelo medio, le asignamos este valor de 2,65 porque, como decíamos, cuarzo, feldespato y los silicatos coloidales son los que más frecuentemente se encuentran en los suelos, así que nos permite hablar de suelos medios alrededor de 2,65 gramos por centímetro cúbico. Algunas condiciones diferentes pueden ser aquellos suelos que, por ejemplo, que tienen material original volcánico, que es muy liviano. Fíjense, acá tenemos 2,3. Por otro lado, tenemos aquellos suelos que tienen mucho contenido de materia orgánica. La materia orgánica, al ser más liviana, también va a hacer que estos suelos tengan una densidad de partícula menor. Pasemos ahora al otro concepto, que es el de densidad aparente o peso específico aparente. ¿Qué es lo que considera? La masa total de los sólidos sobre el volumen total, incluyendo el espacio poroso, ¿sí? Se miden las mismas unidades y tiene una serie de aplicaciones que son las que después nosotros vamos a ejercitar, como calcular la porosidad total, transformar la humedad gravimétrica en humedad volumétrica, calcular el peso de una capa arable de una profundidad dada, de un espesor dado, láminas de riego, etc. Esto va a depender de una serie de factores, como son la compactación, la materia orgánica, la actividad biológica, la composición mineralógica del suelo, ¿sí? Algunos valores medios para texturas finas, 1,2 a 1,4, texturas gruesas, 1,3 a 1,5. Esto nos permite a nosotros deducir suelos orgánicos mayores de 1. Si nosotros pensamos en que la densidad aparente es la masa de suelo sólido sobre el volumen total, incluyendo el espacio poroso, esto nos está mostrando que las texturas finas tienen un mayor espacio ocupado, una mayor porosidad total respecto de las texturas más gruesas. Y lo mismo se va a aplicar después al concepto de estructura, que ya vamos a ver más adelante. Estructuras finas tienen mayor valor de... menor valor de densidad aparente que las texturas gruesas. Acá es importante destacar que, si bien las texturas gruesas tienen poros de mayor tamaño, la porosidad total es menor que la de las texturas finas.
Recuerden ese concepto porque es un error muy común pensar que es al revés. La densidad aparente es un valor, un indicador muy importante de lo que es el estado estructural y de compactación de los suelos. Al estar ligado al volumen que ocupan los poros, esto nos permite de alguna manera analizar cómo va variando en el tiempo y en el manejo que nosotros vamos haciendo. Bueno, hemos dicho que es un valor diagnóstico importante de compactación. Piensen ustedes en la compactación como la pérdida de porosidad, ¿sí? Pérdida de ese espacio poroso, disminución, que va muy asociado a lo que es el manejo que nosotros hacemos del suelo y a las operaciones de cultivo. Acá tengo un ejemplo para mostrarles, ¿sí? Ese es un suelo cañero, una calicata, la superficie del suelo, y estos son unos 30, 40 centímetros. Una manera práctica de tratar de estimar o identificar compactación es tratando de introducir un cuchillo en diferentes horizontes. Fíjense ahí cómo hemos hecho este estudio. Estábamos revisando esta calicata y en los primeros centímetros del perfil hemos logrado introducir casi la totalidad del cuchillo. Y fíjense cómo en una profundidad mayor, que es la profundidad a la cual se estaba apoyando la maquinaria que lo trabajaba al suelo, o a la profundidad a la cual ha trabajado la maquinaria durante la preparación del suelo, fíjense cómo ya haciendo la misma fuerza nos resulta muy difícil introducir este cuchillo. Esto nos está hablando de la pérdida de porosidad, de espacio poroso, y por ende un menor volumen asociado a esa densidad aparente. Entonces vamos a tener valores de densidad aparente más altos. Esto también es lo que podemos ver en el caso de un pie de arado, ¿sí? Este es un ejemplo, una foto donde se ve esa capa endurecida que no permite que las raíces penetren, ¿sí? Le ofrece mucha resistencia a las raíces para la penetración, y es justamente la profundidad a la cual apoyaban los equipos de laboreo o de los equipos de preparación de suelo. Veamos algún conceptito más acá. Hemos dicho que influye también la materia orgánica en los valores de densidad aparente, ¿sí? Recuerden que la materia orgánica es más liviana, por lo tanto vamos a tener valores de densidad aparente menor cuando mayor contenido de materia orgánica tengamos, y a su vez esta materia orgánica también es muy importante para la formación de estructuras, ya vamos a ver un poco más adelante. Influye la actividad biológica, ¿sí? La fauna del suelo, que va formando poros, canales, sobre todo en los horizontes superiores, aumentando la porosidad, disminuyendo la densidad aparente. Y por último hemos dicho la composición mineralógica del suelo. Componentes más pesados van a dar mayor valor de densidad aparente y al revés. Algún ejercicio de aplicación, hemos dicho que la densidad aparente, una de las aplicaciones era transformar la humedad presentada como humedad gravimétrica en humedad volumétrica. Simplemente lo que hacemos es multiplicar la humedad gravimétrica que nos da el estudio del laboratorio por la densidad aparente y nos permite transformar en humedad volumétrica, ¿sí? Un ejercicio muy sencillo. Acá tenemos los valores de densidad aparente, los valores de humedad gravimétrica, y al multiplicarlos podemos obtener lo que es la humedad volumétrica, una de las aplicaciones. Bueno, pasemos ahora a ver un poco lo que es estructura de suelo. Cuando hablamos de estructura, siempre se hace la comparación de las partículas del suelo con los ladrillos que constituyen la pared, ¿sí? Y nosotros podemos decir que las partículas pueden estar sueltas sin formar nada, que es el caso de los ladrillos cuando están amontonados, y cuando estos están arreglados de una forma particular, con un orden y un arreglo determinado, pueden llegar a constituir una pared. Lo mismo pasa con las partículas del suelo. Podemos tener un conjunto de partículas sueltas o unidas en el suelo. El arreglo y la organización de las partículas del suelo es lo que nosotros vamos a llamar estructura.
Estas estructuras, las partículas individuales del suelo se van a unir para formar unidades secundarias que son lo que nosotros llamamos agregados, ¿sí? Son el agrupamiento de esas partículas individuales. Ahora bien, el agregado no es suficiente, la formación de agregados y de estructuras sí o sí incluye lo que son los espacios porosos. Estos agregados se van a mantener unidos por una serie de fuerzas que van a hacer que los agregados se comporten como una unidad. Estas fuerzas mantienen unidas las partículas, decíamos, para formar estas unidades secundarias, pero a su vez, cuando estas fuerzas que mantienen unidas las partículas son superadas por las fuerzas que mantienen unidas las partículas del agregado vecino, estos agregados se separan entonces por lo que nosotros llamamos superficies naturales de fragilidad, que son los límites entre los agregados, ¿sí? Es cuando las fuerzas esas de cohesión son superadas por la del agregado vecino. Es importante también, como concepto, que tengamos en claro que el agregado es diferente del terrón. El terrón es el fruto, digamos, ese agrupamiento de partículas que nosotros vamos a obtener después de un laboreo, ¿sí? No es fruto de un proceso natural de desarrollo de estructura, sino que es fruto del laboreo, por ende va a ser transitorio. Si nosotros ese terrón lo sometemos a distintos procesos de humedecimiento y secado, ese terrón va a dejar de existir como tal y va a recuperar otra agrupación que es la del agregado. Bueno, hemos dicho que las partículas del suelo difieren, ¿sí? No son uniformes, difieren en forma, tamaño y orientación, se encuentran asociadas en configuraciones complejas e irregulares, que es lo que nosotros conocemos como estructura. Por lo tanto, la estructura va a tener un carácter variable, ¿sí? Esta va a variar en función de diferentes factores como son el clima, la biología y el manejo. Por lo tanto, este concepto de estructura es un concepto cualitativo, ¿sí? Al ser variable es un concepto cualitativo. Sin embargo, podemos hablar de microagregados y macroagregados en función de su tamaño. Cuando están por debajo de los 25 milímetros, estamos hablando de microagregados, y cuando están entre los 25 y los 0,25 y 10 milímetros, estamos hablando de macroagregados. Esto es cómo se ven en microscopio los micro y los macroagregados, ¿sí? En la columna de la izquierda tenemos los macroagregados y en la columna de la izquierda los microagregados. Fíjense cómo hay una influencia, hemos dicho, decíamos recién, clima, biología y manejo, tienen influencia en la formación de esos agregados y se pone de manifiesto en este ejemplo que yo les estoy mostrando. Este es el caso de macroagregados y microagregados en la vegetación nativa, ¿sí? Este es el caso que puede ser un monte, por ejemplo. Fíjense las características y la complejidad que tienen esos agregados, ¿sí? La diversidad que tienen. Esto es un caso de un cultivo de eucalipto de 15 años. Este es un caso de eucalipto de 2 años. Fíjense cómo se va perdiendo esta formación de agregados, esa complejidad, toda esa porosidad, cómo va desapareciendo, hasta llegar a un caso extremo que es el de las pasturas degradadas, ¿sí? Fíjense cómo estos agregados, estos macroagregados y estos microagregados son totalmente diferentes a lo de la condición natural, original del suelo. Entonces, cómo el manejo que se ha ido haciendo y la vegetación y todos los factores biológicos asociados al cultivo y al manejo, cómo han ido generando una degradación de esa estructura a lo largo del tiempo. Bueno, veamos, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen en la formación de los agregados? Hemos dicho que los microagregados son coloides orgánicos más partículas minerales, y se mantienen unidos a través de la acción de diferentes fuerzas. Por un lado, fuerzas capilares, por otro lado, fuerzas intermoleculares, y por último, las fuerzas químicas. Veamos un poquito más de cada una de ellas.
Las fuerzas capilares, cuando nosotros tenemos las partículas de suelo que están secas, no están recubiertas por una película de agua. Cuando hay un proceso de humedecimiento, estas recubren a las partículas y se forma un menisco. Se forma una película de agua alrededor de la partícula, un menisco, que genera una fuerza de tracción, ¿sí? Atrae a las partículas este menisco. Cuando el contenido de humedad disminuye, esa fuerza de tracción es mayor, entonces acerca aún más las partículas. Acerca las partículas a un punto tal que permite que actúen las fuerzas de Van der Waals, que ya vamos a ver, las fuerzas intermoleculares. Y por otro lado, si tenemos un contenido de agua excesivo, las partículas fluyen, ¿sí? Ya no hay esa formación de menisco, sino que las partículas comienzan a fluir. Existe lo que se denomina contenido de humedad crítico, que es el contenido de humedad que tienen las partículas cuando se favorece la formación de estructura y es ideal para el laboreo del suelo. Estamos hablando de un 60 o un 70% de capacidad de cambio, ¿sí? Contenido de humedad crítico, que permite que existe esa formación de estructura y a la vez es un contenido ideal para el laboreo del suelo, como decimos. Las fuerzas intermoleculares o de Van der Waals son fuerzas muy grandes a distancias muy cortas, predominan sobre las fuerzas de repulsión. Cuando predominan sobre las fuerzas de repulsión, estamos hablando de un suelo floculado. Y un suelo floculado es una condición indispensable para que exista agregación. Para que exista floculación y por ende agregación, la doble capa eléctrica debe estar contraída, eso ya han visto en el tema pasado. Pero la agregación no es solo floculación, es algo más. La agregación entonces es el resultado de la floculación y la cementación. Y aquí es donde intervienen las fuerzas químicas para estabilizar los agregados, ¿sí? Ante la acción dispersante del agua. Estos agregados, a través de un agente cementante, van a sufrir un proceso de cementación. Veamos algunos ejemplos de sustancias cementantes. Los elementos ferruginosos. El hierro, cuando está en condiciones de exceso de humedad en un suelo, pasa de su estado férrico a ferroso, por ende se vuelve móvil y difunde al interior de los agregados, de los microagregados. Cuando hay un proceso de deshidratación, vuelve a su estado oxidado y por ende actúa como un cementante y le da una mayor estabilidad a los agregados. Esto se puede ver en la mayor estabilidad que tienen los suelos con periodos cortos de hidromorfía, ¿sí? Donde tienen un exceso de agua por un tiempo limitado, ¿sí? Caso de suelos tropicales, los oxisoles, y por qué explican su mayor estabilidad estructural a través de este proceso. Después tenemos el efecto de los bicarbonatos de calcio y magnesio. El carbonato de calcio al hidratarse se transforma en calcita, que actúa como un cementante. Y después tenemos los fosfatos de calcio, como el caso del fosfato diácido de calcio, que es soluble, que pasa a un fosfato monoácido, que es menos soluble, y finalmente a un fosfato tricálcico, que es menos soluble todavía, que actúa como cementante. Bien, los macroagregados, entonces hemos dicho que son partículas minerales más grandes, arenas medias y gruesas, o la unión de los agregados. Acá tenemos un esquema, ¿sí? Fíjense, arenas medias y gruesas, y cómo los coloides orgánicos e inorgánicos floculados van a actuar como ligantes. Tenemos las arcillas, que se encuentran unidas entre sí, pero a su vez también puede estar unidas con coloides orgánicos, como son los polisacáridos de la materia orgánica, que son los que van a tener un efecto ligante, ¿sí? En este caso, los coloides van a tener un efecto ligante, caso de materia orgánica, y que van a favorecer la estabilidad de los agregados. Ahora veamos un poco más en profundidad la relación entre materia orgánica y estabilidad de los agregados. Decimos que la materia orgánica favorece la estabilidad de los agregados básicamente por dos procesos.
por un lado, reducen el hinchamiento de los coloides y por otro lado, reduce la fuerza destructiva del aire entrampado. Reduce, al formar esos complejos arcillo-húmicos, como veíamos recién, este tipo de complejos arcillo-húmicos, la materia orgánica, al ser de naturaleza hidrófoba, reduce la humectabilidad de los agregados y le da una mayor estabilidad. Por otro lado, reduce la fuerza destructiva del aire entrampado. La materia orgánica retrasa el humedecimiento al ser hidrófoba y, en el caso de un terrón que es introducido en agua, rodeado por agua, el agua va a empezar a penetrar por los poros, por todos los poros, de manera tal que no permite que el aire que está dentro de ese espacio poroso pueda escapar. A su vez, el proceso de mojado aumenta la temperatura y llega a un punto donde esas presiones superan a las fuerzas que mantienen unidos a los agregados y se destruye el agregado y se pierde ese agregado. Ya vamos a ver un video que nos va a mostrar un poco, nos va a reflejar este proceso, ¿sí?, del aire entrampado. Entonces, la materia orgánica contribuye a la estabilidad de los agregados fundamentalmente a través de estos dos procesos, de reducir el hinchamiento de los coloides y reducir la fuerza destructiva del aire entrampado. Al permitir, al ser hidrófoba, recuerden, permite que el agua entre de una manera más lenta a ese agregado y por lo tanto que el aire pueda escapar. La relación entre agregación y materia orgánica es un proceso dinámico, ¿sí? La materia orgánica, en la medida que se va adicionando al suelo, también se va degradando. Así, nosotros vamos a ver que en un primer momento tenemos una gran estabilidad estructural que está relacionada con toda la actividad microbiológica, ¿sí? Los hongos, actinomicetes y bacterias que a través de su estructura mantienen unidas las partículas del suelo, después entran en un proceso de degradación y los productos de esta síntesis o de esta degradación, los productos intermedios, son los polisacáridos que después van a tener que jugar un papel muy importante en lo que es la estabilidad de estos agregados. Por lo tanto, es importante mantener constante el aporte de materia orgánica a los suelos para mantener la estabilidad de esa granulación, el efecto ligante de la materia orgánica y permitir que a largo plazo esos agregados se mantengan estables. Es un poco lo que quiere simbolizar esta curva, ¿sí?, con distintos tipos de aportes de materia orgánica y cómo cada uno, en términos de semanas, meses o años, va jugando un papel sobre la estabilidad de los agregados. Les muestro ahora este video que seguramente les va a permitir entender mucho mejor el efecto del aire entrampado. Fíjense cuando nosotros introducimos ese agregado en agua, como el aire intenta escapar por los poros, pero al estar totalmente rodeado de agua, no es fácil ese proceso. Desde otro punto de vista, fíjense cómo se va desintegrando ese agregado, ¿sí? Cómo se pierde ese agregado por el efecto del aire entrampado y termina liberando las últimas burbujas con el gas que tenía retenido en el espacio poroso. Pasemos ahora a los factores que afectan la génesis de la estructura. ¿Cuáles son los factores que afectan la génesis de la estructura? Hemos dicho humedecimiento, secado, congelamiento, descongelamiento, raíces, efecto de los microorganismos, fauna del suelo y la acción del hombre. A todo esto sumado el clima. Vamos a ir viendo uno por uno cómo actúa cada uno, ¿sí? El humedecimiento y secado, ¿qué es lo que genera? Genera planos de debilitamiento, entonces presiones y tensiones diferenciales que van a hacer que se rompan
en forma vertical las estructuras, ¿sí? Y a su vez que haya una génesis de estructura, que se rompan esas masas sólidas y se fisuren y pueda haber un desarrollo de estructura. El congelamiento y el descongelamiento, aquí intervienen algunos factores como el contenido hídrico del suelo en el momento que ocurre el congelamiento, la geometría del espacio poroso, esos factores que es lo que van a marcar cómo se va a desarrollar este proceso. También influye la velocidad del congelamiento, ¿sí? Congelamientos bruscos van a generar una degradación de estructura mayor que cuando el congelamiento es lento. Pero ¿cómo funciona este proceso? Básicamente, bueno, el agua que está contenida en los poros se congela. Cuando la textura del suelo es gruesa, hay un congelamiento localizado, ¿sí? El agua se congela donde está. Ahora, cuando la textura es fina, el agua se desplaza a esos puntos de congelamiento y se forman lo que se denominan lentes, que a su vez, al tener un mayor volumen del agua congelada, va a producir una dilatación de esos poros y por ende, cuando este se descongele, va a tener una mayor capacidad de agua. Y así se va repitiendo ese proceso y se van generando grietas y generación de estructura. También puede ser un proceso de degradación de estructuras si, en relación a cómo es el clima en el momento del descongelamiento, ¿sí? Si es muy húmedo, si se produce un amasado del suelo cuando se lo laborea en ese momento, también relacionado con las lluvias, etc. Las raíces, ¿cómo funcionan las raíces en este proceso de génesis de estructura? Las raíces, por un lado, al penetrar van a generar una presión, ¿sí? Van a generar una presión sobre las partículas del suelo, van a generar un desecamiento también diferencial. Al empezar a absorber el agua van a desecar las zonas a su alrededor y también van a producir una liberación de sustancias orgánicas propias del funcionamiento de la raíz. Entonces va a tener esta múltiple influencia en la formación de estructura. Los microorganismos. ¿Cómo intervienen los microorganismos? Los residuos vegetales que se van adicionando favorecen la actividad biológica del suelo, ¿sí? Originando productos que son capaces de unir a las partículas del suelo a partir de la síntesis. Hemos dicho que interviene tanto el microorganismo en sí a través de micelios, de células, etcétera, como a través de los productos de la síntesis de su metabolismo. Después, la fauna del suelo, principalmente las lombrices, van a formar canales y poros, van a producir, sus heces a su vez van a generar el aporte de heces que hacen las lombrices, generan una presión y también generan un aporte de materia orgánica muy importante. Este es un efecto muy importante que tiene la fauna del suelo. La acción del hombre, ¿sí? A través del manejo que realiza, las oportunidades de labranza, cuándo, cómo los hace, de alguna forma va a generar también génesis o un efecto adverso de degradación de estructura. Hemos dicho que también tenemos que considerar la acción del clima. Después vamos a ver un poquito más de la acción del hombre, ¿sí? Vamos a volver un poquito más sobre la acción del hombre a través del manejo, con algunos ejemplos que les voy a mostrar. La acción del clima. Bueno, hay algunas... a ver. Bueno, acá, disculpen. Hemos hablado de microorganismos, ¿sí? Fíjense como el micelio de los hongos, es una imagen ahí donde podemos ver cómo interactúa con los agregados del suelo, y los actinomicetes, por ejemplo, también cómo favorecen, ¿sí? La formación de estructura y estabilidad, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de cómo intervienen.
favor, la perra tiene mucho sobrepeso, hay que hacer una operación en la... Chicos, hay alguien que está con el micrófono abierto. Bueno, los efectos del clima. Veamos cuáles son los efectos del clima. Podemos considerarlos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo hemos hablado de lo que es el humedecimiento y secado del suelo, congelamiento y descongelamiento del suelo, y a largo plazo veamos cómo puede influir. Si nosotros dejamos estable la temperatura y hacemos variar la precipitación, ¿cómo varían el porcentaje de agregado en diferentes tipos de suelo? Fíjense que cuando las precipitaciones son muy bajas o muy altas, no favorece la formación de estructuras, pero cuando tenemos un contenido intermedio, digamos, es donde logramos el máximo porcentaje de agregado. Esto lo podemos explicar desde las características que tienen los aridisoles, por ejemplo, que son suelos de zonas áridas o semiáridas con muy poco aporte de materia orgánica, ¿sí? Y poco contenido de arcilla. Por otro lado, los espodosoles son esos suelos de las regiones frías, húmedas, son suelos de material original ácido, a su vez reciben el aporte de rastrojos o de hojas de los bosques que son ácidos y generan un humus ácido que produce la degradación de las arcillas, por ende, también un menor porcentaje de agregado. Hemos dicho el máximo en condiciones intermedias. Bueno, eso es todo lo que hemos estado comentando recién. Ahora, si nosotros dejáramos la precipitación constante y hacemos variar la temperatura, fíjense cómo en estos suelos intermedios que tenían un elevado porcentaje de agregados, cómo se van perdiendo cuando aumentamos la temperatura. Primero porque tenemos menor formación una menor formación de vegetación, ¿sí? Con elevadas temperaturas, y podemos llegar a condiciones que el contenido de humedad no sea suficiente para generar la cantidad de vegetación necesaria, y por otro lado va a haber una mayor degradación de la materia orgánica. Y fíjense cómo se verifica lo que decíamos recién, en el caso de los espodosoles a baja temperatura, que ya lo hemos descrito, como tienen un bajo porcentaje de agregados, y en el caso de los oxisoles, ¿sí? Que es el caso de los suelos con alto contenido de hierro y aluminio, cómo se da ese proceso de sedimentación, decíamos recién, cómo actúan los cementantes, y por ende le dan una mayor estabilidad estructural. La clasificación de la estructura en campo. Para clasificar la estructura en campo vamos a tener en cuenta, por un lado, tipo y subtipo de estructura. Esto lo vamos a ver rápido porque después lo vamos a ver más adelante, que tiene en cuenta la forma general y la ordenación de los agregados, las clases de estructura, que es el tamaño de los agregados, y el grado de estructura, que es la distinción y durabilidad de los agregados. Vamos a tener distintos tipos primarios de estructura. Por un lado, bloques donde las partículas están distribuidas alrededor de un punto, y según las superficies sean planas y con ángulos relativamente agudos, vamos a hablar de bloques angulares, y si las superficies son redondeadas y con vértices redondeados, vamos a hablar de bloques subangulares. Después tenemos las estructuras esferoidales, donde las partículas se encuentran alrededor de un punto, ¿sí? En este caso tenemos, si es relativamente no poroso, vamos a hablar de estructura granular, y si es relativamente poroso, vamos a hablar de migajoso. Y por último, prismático, que tenemos partículas que se encuentran ordenadas alrededor de una línea vertical. En el caso de los prismáticos, los extremos superiores no están redondeados, y en el caso de los columnares, el extremo superior sí está redondeado. Y por último, la estructura laminar, donde tenemos las partículas ordenadas en torno a un plano horizontal, ¿sí? Para que tengan una idea, bloques, granular, columnar, prismático, laminar, ¿sí? También puede ser que no exista una estructura, que no haya agregación, un arreglo definido de las superficies naturales de fragilidad. Entonces vamos a hablar
de un material masivo cuando es coherente o de un grano simple cuando no es coherente. Imagínense una duna en el caso de grano simple. También tenemos horizontes que pueden tener estructuras compuestas, donde uno o más conjuntos de agregados están unidos en agregados mayores, y estructuras mixtas, donde coexisten en el mismo horizonte dos tipos de estructuras. ¿Cuál es el significado agronómico de la estructura? Hemos dicho que la estructura está muy ligada, o es lo que nos permite a nosotros hacer del suelo un medio poroso. Entonces va a estar vinculado con los factores de crecimiento de las plantas, va a marcar de alguna forma la relación entre la fase sólida, líquida y gaseosa, por ende la relación suelo-agua-planta, ¿sí? La retención y la conducción de agua. Para que exista retención y conducción de agua vamos a tener que tener un espacio poroso, pero también vamos a tener que estar atentos al tamaño y a la distribución de los poros. Las operaciones de labranza y el crecimiento vegetal, ¿sí? ¿Cuál es el manejo que nosotros hacemos? El tipo de labores van a favorecer o van a impactar en el ambiente en el cual se desarrolla el sistema radicular y afecta el suministro de agua, la capacidad de aire y temperatura del suelo. También hemos dicho que puede generar resistencia al crecimiento de raíces, ¿sí? Imagínense esa foto que veíamos de esa capa compactada por el laboreo, cómo generaba esa resistencia al crecimiento de las raíces. Bueno, veamos ahora algunos conceptos que tienen que ver con la estabilidad de la estructura. Hemos dicho que la estructura tiene una naturaleza variable por las condiciones climáticas, biológicas y de manejo. Por lo tanto, si tuviéramos que definir la estabilidad estructural, podríamos decir que la medida de la resistencia a la ruptura de los agregados sometidos a un proceso destructivo, potencialmente destructivo. En general, se habla del efecto del agua como uno de estos factores destructivos, y esto va a depender del suelo, de la intensidad y de la naturaleza de las fuerzas. ¿Cuáles son las naturalezas de esta fuerza? Van a ser dispersión, efecto del aire entrampado, el impacto de la gota de lluvia y el sistema de cultivo y labranza. En el caso de dispersión, estamos hablando principalmente de lo que ocurre en los suelos sódicos o aquellos suelos que han sido manejados con agua de riego sódica, donde el complejo, en el sodio, el catión sodio, está en más de un 15% del complejo de cambio. Acá se ve claramente, ¿sí? Un suelo sódico, se le agrega agua destilada y cómo se da ese efecto de dispersión, pero cuando reemplazamos el sodio del complejo de cambio por cationes bivalentes como el calcio, se promueve la floculación. Este calcio puede ser, por ejemplo, un agregado de yeso. Y fíjense cómo se vuelve a ganar floculación, o se promueve la floculación nuevamente. El efecto del aire entrampado, que ya lo hemos visto recién, cuando el efecto de la presión del aire que no puede salir supera a la de las fuerzas que mantienen unidas los agregados y se destruye el agregado. Bueno, este es el caso de un suelo sódico. Fíjense cómo no hay un desarrollo de una estructura marcada, sino salvo no hay esa agregación que vemos en otros suelos, sino que más que nada tenemos una estructura laminar por las texturas más finas en la superficie. Esta es llanura deprimida salino de la provincia, con suelo salino sódico, ¿sí? Fíjense cómo esa estructura laminar sí se manifiesta, pero no tenemos agregados como tenemos en otro tipo de suelo. El impacto de la gota de lluvia, ¿sí? Este es básicamente la fuerza de impacto de la gota sobre la superficie de un suelo desnudo que genera una suspensión de partículas, ¿sí? Si este suelo está inclinado, cuando la precipitación supere la infiltración, vamos a tener un movimiento de agua sobre la superficie del suelo y un proceso de erosión, o si este suelo está nivelado, vamos a tener
un proceso de decantación de partículas, donde van a decantar primero las partículas más gruesas, después las más finas, y por último las arcillas que producen un sellado, y ese es el caso del planchado de los suelos. Y por último, el sistema de cultivo y labranza. Hemos dicho el efecto de las raíces que tienen la agregación, la actividad biológica, pero también el grado de protección que ofrecen al suelo y las partículas a las partículas del suelo por la cobertura y las prácticas de cultivo. Pensemos en un cultivo anual que tiene poca cobertura versus un cultivo perenne, ¿sí? Que tiene quizá los mayores niveles de cobertura que vamos a encontrar en los cultivos. Las prácticas agrícolas, ¿sí? Tránsito y pisoteo generan una compactación, tránsito de maquinaria, pisoteo de los animales, y la labranza, como nos permite de alguna forma recuperar ese espacio poroso. Recordemos que esto también tiene un efecto adverso, porque la labranza expone los agregados, genera más compactación subsuperficial, y también la descomposición de la materia orgánica, que recordemos tiene ese efecto importantísimo como ligante de los agregados, ¿sí? Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en el manejo y en la labranza es la oportunidad de labranza, ¿sí? Cuando realizamos una labor y el contenido de humedad no es el adecuado, se deteriora la estructura. Ahí tienen algún ejemplo también de la llanura deprimida salina. Fíjense cómo una cosechadora en condiciones de humedad muy elevada puede generar un daño importante, ¿sí? Este es el caso de un suelo con manejo convencional. Fíjense cómo no tiene cobertura, y después de la siembra y la primera lluvia, fíjense lo que ocurre. Se forma esta capa, esta costra superficial que genera ese planchado y genera esa capa que ofrece una barrera para el intercambio de gases y de agua y la infiltración de agua en el suelo, pero a su vez ofrece una resistencia mecánica a la emergencia de las plantas. Bien, perdón. ¿Cuáles son los métodos para estudiar la estabilidad de la estructura? Hemos dicho que la estabilidad estructural es una medida de la resistencia a la ruptura de los agregados frente a fuerzas destructivas. Poros de mayor tamaño favorecen la infiltración, una buena aireación, inicialmente son abundantes después de hacer un laboreo del suelo, pero su permanencia en el suelo, habíamos dicho, va a depender de la estabilidad de los agregados. La erodabilidad de los suelos también disminuye cuando la estabilidad estructural aumenta. Entonces, la estabilidad estructural como medida de la resistencia de los agregados a la acción del agua la podemos estudiar a través de diferentes métodos. Eso está en la cartilla. Ahora no tenemos tiempo suficiente para verlo. Ustedes después lean y consulten lo que sea necesario, pero básicamente tenemos el método de la gota, el método francés y el método de tamizado en seco y en húmedo. Y por último, algunos conceptos respecto a porosidad. ¿A vos te lleva mucho? Ah, no, sí, no, dentro de la tormenta. Veamos, algunos conceptos sobre porosidad. Hemos dicho que el espacio poroso porcentual en el suelo se puede calcular a partir de la densidad aparente y la densidad de partícula, ¿sí? Si nosotros dividimos la densidad aparente y la densidad de partícula, obtenemos el porcentaje de sólidos, ¿sí?, del suelo, y si consideramos que la suma de la fase sólida, la líquida y la gaseosa es un 100%, y le restamos este porcentaje, eso nos permite obtener el espacio poroso. Esto también lo podemos calcular a través de esta fórmula. No se preocupen por las fórmulas ahora, ya lo vamos a ver en ejercicios, ¿sí? Bien, veamos algunos conceptos. Texturas gruesas, hemos dicho que tienen menor porosidad que las texturas finas, ¿sí?
estamos hablando de un 30 a un 50% de las texturas gruesas, mientras que en las texturas finas tenemos un 40 o un 60%. Y a su vez, las texturas finas tienen menos porcentaje de poros que los suelos orgánicos. Esto pasa también con las estructuras, ¿sí? Una estructura gruesa tiene una porosidad menor que una estructura fina, y podríamos decir que un suelo ideal es aquel que tiene una proporción de poros grandes y pequeños que le dé características físicas favorables para su aireación, permeabilidad y retención de humedad. Como la densidad de partículas es una característica muy estable en los suelos, porque tiene que ver con la mineralogía de los suelos, con el origen de los suelos, el material original, la porosidad total del suelo va a estar muy relacionada con la densidad aparente. ¿Se acuerdan que la densidad aparente era la masa del suelo seco sobre el volumen, incluyendo los espacios porosos? Entonces, a medida que aumenta la densidad aparente, tenemos una menor porosidad, ¿sí? A mayor densidad aparente, tenemos menor volumen ocupado por poros y por ende una menor porosidad. También podemos clasificar a los poros por el tamaño y su relación con la retención del agua, la fuerza para retener el agua. Y también se puede estudiar lo que es la movilidad del agua a través del suelo. Para estudiar lo que es la movilidad de agua a través del suelo es necesario considerar no solo el tamaño de los poros, sino también aspectos morfológicos como son la forma, la orientación, la tortuosidad y la continuidad. Acá tenemos una clasificación sencilla en base al tamaño de poro y la relación suelo-agua. Fíjense, por debajo de las 0,2 micras son poros inútiles, ¿sí? El agua es retenida con mucha fuerza y no puede ser aprovechada. Por arriba de las 0,2 micras estamos hablando de poros útiles. Poros de almacenaje que están entre los 0,2 micras y 10. Y después los poros de drenaje van a estar a partir de las 10 micras. De 10 a 30 micras, poros de drenaje lento que necesitan 24 a 48 horas para movilizar el agua contenida, y los poros de drenaje rápido son los de mayor de 30 micras que permiten mover el agua a partir del suelo, el agua contenida en el suelo de una manera mucho más rápida. Perdón. Bueno, entonces los poros útiles son aquellos que nos permiten retener el agua y permiten circulación, una adecuada aireación. Hemos dicho que drena rápidamente el poro de mayor de 30 micras, y este es el tamaño que también necesitan las raíces jóvenes para poder penetrar fácilmente. En los poros de 10 a 30 micras el agua va a permanecer 24 a 48 horas antes de vaciarse. Este es el diámetro en general que pueden aprovechar los pelos radiculares y los microorganismos. Y también tener en cuenta que la geometría del espacio poroso es variable, ¿sí? En suelos arenosos vamos a tener poros de almacenamiento que van a ser escasos, pero vamos a tener poros de drenaje en exceso, mientras que en suelos arcillosos vamos a tener la situación inversa, exceso de poros de retención y poros inútiles, y pocos poros de drenaje. También lo podemos asociar a lo que es el manejo, ¿sí? Fíjense, en el caso de un suelo laboreado, como la densidad de macroporos va a variar con la profundidad. En el caso del manejo o pastura va a ser totalmente diferente, ¿sí? Fíjense cómo en los primeros centímetros del suelo, por laboreo, perdemos esos macroporos, mientras que en manejo bajo pastura predominan en esa profundidad del perfil. A su vez, los macroporos pueden ser estructurales o no, pueden estar relacionados a la formación de la estructura, al desarrollo de la estructura, o a la actividad de la fauna del suelo. Así que, bueno, podemos clasificar a los poros en poros estructurales como poros de empaquetamiento, que resultan del empaquetamiento de las partículas individuales o de los agregados, tienen forma irregular, altamente interconectados. También tenemos las fisuras, que recuerden que son las creadas por el humedecimiento y secado, por procesos mecánicos, y tienen una forma alargada y aplanada, y están más o menos conectados. Por otro lado, los poros no estructurales
que pueden ser cavidades cuando existe una desconexión de los poros por empaquetamiento, ¿sí? Que pueden ser por compactación, por ejemplo. Son irregulares también. Tenemos las cámaras que están al final de las cavidades de los gusanos, de las hormigas, que tienen forma esférica y elipsoide. Y por último, las vesículas que se encuentran debajo de las costras originadas por el impacto de la gota de lluvia. Estas son esféricas. Bueno, hasta aquí llegamos con los conceptos teóricos de física. El resto está como la metodología para las determinaciones de densidad aparente, que hoy no lo hemos podido ver por tiempo. Hay un video y a su vez están explicadas en la cartilla. Después tenemos tenemos los métodos para estudiar la estabilidad estructural, y por último una serie de ejercicios que yo voy a dejar en el aula virtual para ustedes, para consulta, ¿sí? Así que ahí va a estar explicado el paso a paso de los ejercicios, ustedes hagan, y cualquier cosa en las próximas clases, 5 o 10 minutitos antes, o vía el aula virtual, vamos a ir evacuando las dudas, también sobre el contenido de la clase de hoy, ¿sí?